Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther y estoy aquí para hacer la lectura de Capricornio. Si lo tenéis en vuestro Sol como ascendente o en vuestra Luna o incluso en vuestra carta astrológica a Saturno o lo es vuestra persona especial, os recomiendo que escuchéis esta lectura. Y para todos aquellos que queráis una lectura privada conmigo o un ritual para uniros a esa persona para siempre o hacer que vuelva, yo puedo hacerlo. Me escribís a mi WhatsApp, me contáis lo que os sucede y yo os ayudaré a que vuestros sueños se cumplan. Y bien, vamos con vuestra lectura, Capricornio. Ya sabéis que mis lecturas son atemporales. Voy a retirar estas barajas que utilizaré después. No solo son para unos días de esta semana o de la que viene, sino para siempre. Si entras aquí y escuchas esta lectura es para ti, aunque yo la voy a enfocar ahora en los próximos días de abril y 3 meses en adelante. Y lo primero de todo, Capricornio, va a ser sacaros unas iniciales. A ver, nosotros voy a mezclarlas bien. Vamos allá, Capricornio. Y estas son para vosotros. La M, la O, la V, la A, la X, la C, la B y la H. Decidme en comentarios si corresponden a vuestros iniciales, nombre, apellidos o el de vuestra persona. Y ahora sí, Capricornio. Os recuerdo, a los que no me conocéis y estáis aquí por primera vez, os doy la bienvenida. La primera baraja que voy a utilizar es la mía. Es una baraja muy hermosa de 120 cartas con todas las situaciones de pareja. Y está basada en el tarot, por lo tanto, tiene también las 78 cartas. Esta lectura es para todos aquellos que queráis encontrar el amor o que tengáis una pareja en este momento o que sea vuestra alma llama gemela, vuestro ex, una persona con la que chateéis en la distancia. Vamos a obtener todas las respuestas, Capricornio. Y como siempre, yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, a mis ángeles y mis arcángeles para que me den para vosotros, Capricornio, luz, verdad y justicia. Y siempre pido, incluso antes de las tiradas, unión para todos. Que este es el fin de mis lecturas. Que tengáis esperanza, amigos míos, que la hay. Y ahora sí, vamos a ver qué le depara Capricornio en el amor en esta semana de abril y en los próximos 3 meses. ¿Qué le depara a Capricornio en el amor? ¿Qué le depara a Capricornio en el amor en esta semana de abril y en los próximos 3 meses? Y la voy a tomar. Yo, si no me conocéis todavía, siempre lo hago así. Me encanta que las cartas salten, también en mis lecturas privadas. Primera carta, Capricornio. Estabais esperando que esta persona despertase. Y aquí está. Puede ser él o ella. Y están en el agua, sintiendo que todas sus emociones están a rebosar, a flote, saliendo a la luz. Cumplimiento, materialización, ascender. Despertando también espiritualmente. Tu gemelo está despertando a tu conexión y siente la llamada de tu amor infinito. Recuerda que es el reflejo de lo que vives y experimentas. Los que estáis escuchando esta lectura, ¿habéis pensado durante tanto tiempo cuándo va a sanar él y se va a dar cuenta de que es mi alma o mi llama gemela? Que es tu llama. Cada uno de vosotros lo sentirá de una forma. Queríais que esta persona estuviese así, fuera del agua, que pudiese reconocer que este amor es eterno y lo está haciendo. Mirad cómo está sonriendo aquí de felicidad. A veces, aunque los sentimientos sean muy fuertes y sientan amor, no todos despiertan y saben conscientemente que son un alma y que están aquí para cumplir un propósito. No entienden lo que es una llama gemela. Hay personas que les tomará unos meses y otras años. Pero una vez que esta carta es la primera que salta, amigos, está claro.
Esta persona te está sintiendo todo el amor que le has enviado, incluso cuando te has ido a dormir y has pensado en él tantas veces, que estabais juntos o que te convertías en su esposa o su marido, que ya por fin podías abrazarle, porque habrá personas que estéis en la distancia. Pues esto se va a hacer realidad, y más con vosotros, porque sois la materialización en la tierra, el mundo en el tarot. Despertar. Qué maravillosa carta, Capricornio, para empezar. Sigamos. ¿Qué le depara a Capricornio en el amor? Ahora han salido muy disparadas, hay mucha energía con vosotros. Tengo aquí la carta de la empatía. ¿Habéis visto? Es que cada tirada es especial, os lo estaba diciendo ahora mismo, esta persona ya lo siente, entiende que es vuestra alma llama gemela, se comunica con vosotras. Claridad, expansión, fluir, telepatía. Recibís mensajes telepáticos o palabras que resuenan en vuestra cabeza como te quiero, te echo de menos, te extraño, eres mi amor, estoy aquí contigo. Y vosotras también hacéis lo mismo. Amor incondicional. Ambos os estáis comunicando extrasensorialmente. Todo lo que estás sintiendo es real y también a través de los sueños. Las almas y llamas gemelas se pueden sentir con todos sus poderes extrasensoriales. Aquí estáis en esta dimensión como dos almas. Empatía. Mirad cómo se siente esta persona, muy unido y unida a vosotras. Rey de bastos, primer signo de la tirada, Leo. Además es apasionado, muy sensual, un hombre divertido, si lo es, mujer, por favor, debéis de adaptar la lectura. Sociable, que puede ya ser padre, le encanta estar con la gente, reírse y divertirse, salir, fiestas, muchos viajes, estar en movimiento. Entendimiento, comunicación, atracción. Tu gemelo puede comprender tus sentimientos, despertar y quinta dimensión. Y su enorme intuición le permite ver tus emociones y deseos más ocultos, los dos juntos. Dos cartas, como almas y como cuerpos físicos. Una persona que te entiende muy bien, es cómplice contigo. El rey de bastos tiene una sensualidad y digamos, sexualidad muy abiertas. Sus piernas están delatando que su chakra raíz y sacro están encendidos por ti. Quiere cumplir muchas fantasías sensuales. Alguien que puede provenir de tu pasado, como hace este rey, mirar hacia atrás. Una persona con la que ya has podido estar o conocer. Siente un ímpetu acelerado por estar ya con vosotras. Y aquí tengo a Leo. Leo. Y veamos qué más. Está siendo muy intensa, Capricornio. Puede ser que tengáis a Leo o lo sea vuestra persona. Le encanta estar contigo, es que se divierte. ¿Veis esta pareja aquí? Ya no simplemente en el plano sensual, sino que la comunicación contigo fluye. Puede confiar en ti y contarte secretos. ¿Qué le depara a Capricornio en el amor en esta semana de abril y en los próximos 3 meses? Capricornio. Perdonar. Mirad, amigos. 4 cartas y 3 son de parejas. Él quiere pedirte perdón y comenzar de nuevo contigo. Es tiempo de que te liberes del pasado y cures tus heridas. Perdonar es parte de la sanación y te permitirá sentir el amor divino. Yo hice esta carta porque seguramente en un pasado sucedió algo entre vosotros dos. Esta persona pudo haberse marchado o tuvo otras relaciones, incluso se casó con otra persona. Y va a haber un regreso. Sé que muchos que me escucháis ya habéis perdonado a esta persona. Es tiempo de que él sane y tú también.
Es necesario hacerlo, como en la carta del juicio final. Una segunda oportunidad. Aquí en la playa, los dos juntos con una hoguera. Sois personas que, como ya os he dicho, os lleváis muy bien. Almas llamas gemelas. Se siente muy cómodo contigo. Quiere llevarte, salir contigo, viajar, experimentar aventuras como el Rey de Bastos. ¿Qué le depara a Capricornio en el amor? En esta semana de abril y en los próximos 3 meses. ¿Qué le depara a Capricornio? Vamos a ver. Espiándote. Paje de espadas. Aquí tenemos a los signos de aire. Acuario, Libra y Géminis. Mirad lo que hace esta persona. Tu gemelo te está espiando en las redes sociales. Te admira y quiere saber lo que haces, pero se siente inseguro para escribirte. Guarda tus fotos en su móvil para fantasear. Paje de espadas tiene una buena energía porque representan a los niños, adolescentes y además están muy cerca de la sefirá número 1 del árbol de la vida, que es Keter. Keter es el puente divino. Y debajo, en Atsilú, se encuentran los pajes. Por lo tanto, esta persona tiene muy buen corazón. Está preparado para hablar. Su espada es tan alto. Es una persona también apasionada y lógica. Y que te ve. Puede ser a través del Facebook, TikTok, Snapchat, WhatsApp. Ve tus estados, aunque sea con un perfil falso. Te observa mucho y te desea. Tiene algo tuyo. Siempre que tengo esta carta. Es una persona que ya puede tener vídeos, fotografías o incluso objetos de ti. Y los recuerda y está fantaseando con estas cartas que tengo. Mirad bien quién está a vuestro alrededor, porque lo sabe todo. Los detalles de tu vida, con quién estáis. Si posteáis una canción, un poema, algo que os guste mucho. Lo ve, está muy, muy atento. Y aquí tengo a los signos de aire. A veces creemos que una persona no nos puede ver, simplemente porque hay casos, ¿no?, en los que esa persona bloquea y decís, no quiere saber nada de mí. Y no es cierto, es alguien que está escondido en las sombras. Y hablará. Es impaciente el paje de espadas. Es afiloso y muy idealista. Cuando tiene que decir algo, lo hace rápido. ¿Qué le depara a Capricornio en el amor? En esta semana de abril y en los próximos 3 meses. ¿Qué le depara a Capricornio? ¿Qué le depara a Capricornio en el amor? Recuerdos. Mirad qué carta tan bonita y lo que piensa en todos vosotros. Aquí hay una persona que guarda fotos y que hay aquí lo mismo. Fotos, mensajes, viajes. Te has quedado atrapada en el pasado recordando todo lo que vivisteis juntos. Si él vuelve, necesitaréis construir un futuro. Libérate del pasado. Una carta que está muy asociada también a perdonar. No quiero que os quedéis anclados con aquellos recuerdos que sean negativos. Ahora es tiempo de vivir el presente y de desear lo que queréis con esta persona. Si los recuerdos os sirven para apoyaros en vuestro amor, está bien. Recordar aquellas imágenes, sitios en los que habéis estado juntos o incluso os gustaría ir. Aquí, en esta bola del mundo, ya me está hablando de que puede haber viajes. No simplemente de que esa persona se desplace para conocerte, sino de que hagáis algo juntos. Porque aquí, mirad, es que literalmente hay paisajes naturales, ciudades, hay muchos recuerdos con esta persona y él te añora. Te añora, quiere que te acuerdes de él. Recuerda. Recuerda lo que hicimos juntos. Recuerda quién soy yo para ti. ¿Qué le depara a Capricornio en el amor? En esta semana de abril y en los próximos 3 meses. ¿Qué le depara a Capricornio en el amor? En esta semana de abril y en los próximos 3 meses.
una persona, mira, tengo mundo material y divino masculino aquí. Tengo un 3 de espadas, ha habido lágrimas. Y una carta más para Capricornio. ¿Qué más? Hubo dolor, la carta de perdonar y 3 de espadas. Incluso muchas personas podéis estar todavía llorando con ese dolor, con el corazón desgarrado. ¿Qué le depara Capricornio en el amor en esta semana de abril y en los próximos 3 meses? ¿Qué le depara Capricornio en el amor? Y esta carta, As de Copas. Un número 1, romance, Capricornio. Durmiendo. Un 2 de copas, la reina de copas y la divina femenina. Así me siento yo sin ti. Mirad cuántas cosas tiene que deciros esta persona. Sueños, conexión, pensamientos, como en la quinta dimensión y despertar. Ellos te aman y buscan cuando van a dormir. Están soñando repetidamente contigo para sentir tu presencia y enviarte mensajes. Lo que os he dicho desde las primeras cartas. Abro el cielo por ti en otro planeta para conectarme contigo y decirte cuánto te echo de menos y lo que me gustaría vivir contigo. ¿Me sientes en tus sueños? Puede que también haya sueños que sean sensuales, donde os abrazáis, estéis juntos en vuestro hogar. Tenéis sueños recurrentes. Él lo está haciendo para que tú recibas estos mensajes. Al lado, amor en espejo. Un 2 de copas, Cáncer. Así te veo yo, como mi alma o mi llama gemela. Yo soy tú. Aquí hay sincronicidades. Estáis viendo señales, porque al lado tengo una reina de copas, que también es Cáncer. Podéis ser madre o querer serlo. Tu llama gemela es un reflejo de ti misma. Ambos sentís las mismas emociones y os prometisteis encontraros en esta vida. Ya habéis estado en vidas pasadas. Aquí, en amor en espejo, como en el 2 de copas, hay un caduceo. Representa el matrimonio y contrato firmado. Esto es lo que quiere esta persona. Te siento, amor mío. Eres una mujer increíblemente bella y protectora. Si sois madre, lo hacéis muy bien. Y os encanta tener a vuestra familia cuidada y protegida. Sentís la presencia de esta persona incluso por la noche, como está esta chica. ¿Veis aquí 2 cartas que me hablan de diferentes planetas? Tanto en la carta de durmiendo como en sincronicidades no están en la Tierra. Os comunicáis a través de los sueños. Tú le puedes sentir a él, esta energía, cómo te habla y te toca, como si estuviera literalmente como en esta carta, en tu habitación. Muchas personas tenéis aquí poderes psíquicos. La reina de copas es la vidente. Divina femenina, lo estáis buscando y ha saltado el divino masculino. Eres como una emperatriz para él, muy hermosa, fértil y no simplemente para tener niños. La fertilidad son ideas, creatividad, pasiones. Así me siento sin ti. Un 5 de pentáculos, Tauro. Hice algo mal, esta persona tiene culpa. Tiene que regresar y explicar. Vais a cosechar, Capricornio. Y mirad cuánto tengo aquí. Fractura. 3 de espadas. Libra. Desilusión, traición. Pudo haber otras personas en la relación. Ellos se sienten culpables por el dolor que te causaron. Recobra tu autoestima y transforma tu dolor. Una chica que está llorando. No debéis sentiros mal si lloráis en algún momento, de felicidad o de tristeza. De alguna manera tenemos que sacar todas nuestras emociones. Si nos quedamos calladas y sí sintiendo, pero hacia adentro, nos hará daño. Alguien que te ha hecho sentir mucho dolor, como esta carta, un corazón apuñalado. Se te rompió literalmente. Te decepcionó. Esta persona lo sabe. Es tiempo de que curéis vuestro corazón y os mantengáis en equilibrio. Por eso esta carta me habla de Libra. Y tengo a Libra. Una persona que está enfocada también en el mundo material. Mercurio, carrera, dinero.
en su reconocimiento y éxito. También vosotras debéis de seguir vuestro propósito de vida, trabajar, hacer lo que más os guste. Porque mientras él o ella quieren lograr todos sus propósitos. Un rey de bastos, alguien de que me habla, aunque veo aquí signos de aire, tengo aquí el divino masculino, as de copas. Es una persona creativa, que le gusta hacer muchas cosas, actividades, alguien que le gusta la naturaleza también. Desde la primera carta tengo el agua, posiblemente hayáis estado con esta persona en una playa o os gustaría. Pero también dinero, y es necesario, Capricornio. Vosotros estáis muy en el mundo material. Es importante para vivir. Cumplid vuestro sueño, lo que más os guste hacer. Romance y divino masculino. Un as de copas, Cáncer, Piscis y Escorpio. Esto es lo que desea hacer esta persona contigo. Volver, si ya estuvisteis una relación, aunque sea a distancia y todavía no os conozcáis, y entregarte esta copa de amor, llena de agua, de promesas verdaderas. Una carta donde está llena de nenúfares, que me hablan de la espiritualidad, del cielo y de la tierra, donde hay una paloma y habrá mensajes. Esta persona se comunicará. Quiere tenerte aquí en su casa, muy cálidamente. Tengo muchas cartas que me hablan de romance, de una relación muy romántica, Capricornio. Así te busco. Atracción, amante definitivo. Todo lo que tú sientes es real, con la reina de copas, la quinta dimensión. Empatía. Creed en vuestros sueños. Tu divino masculino está pensando en ti todo el tiempo y te observa desde la distancia. Ahí tenía la carta de espiándote. Ellos quieren una unión real contigo. No es algo pasajero, es algo eterno, como un alma o llama gemela. Aquí está él. Y ahora, amigos míos, voy a sacar unos mensajes que guarda esta persona en su corazón. ¿Qué más quiere decirle esta persona a Capricornio? Además de que está muy, muy pendiente de lo que hacéis. Escapada. Os estaba diciendo que a esta persona le encanta salir, preparar, tener planes. ¿Qué más le quiere decir esta persona a Capricornio? A ver. Palpitación. Qué carta más hermosa. Amistad. Os lo he dicho. Romanticismo, amigos. Y otra carta más. Veamos qué tiene que deciros esta persona. Por la que lloráis, incluso en este momento. ¿Qué quiere deciros esta persona? Capricornio. Romanticismo. ¿Cuántas veces he dicho esta palabra? Miedo. Vamos a ver, en la base de la baraja. Error. Siento haberte hecho tanto daño. 3 de espadas. No te merecías mis desprecios y mi frialdad. Alguien que cometió un error. O tuvisteis un final precipitado. Ausencias. Tengo aquí escapada. Esto es lo que piensa. He pensado en hacer un viaje contigo a tu lugar preferido. Cuando he visto la primera carta y después a ese rey de bastos con su pareja, también que están en un lago disfrutando, ya sabía que a esta persona le gusta hacer. Puede ser que le encanten los espacios naturales. Hacer deportes. Le gusta hacer ciclismo, natación, tenis. A esta persona le gusta. Tengo aquí amistad. Tú siempre fuiste mi mejor amiga y amante. Necesito tus consejos y escuchar tu voz, como el rey de bastos, que solo se queda con la persona que ama, con la que está mejor, con la que encuentra consuelo, apoyo, ayuda. Eso significáis para esta persona. Le habéis ayudado mucho. Tengo aquí miedo.
Te confieso que te he escrito muchísimas veces y al final acabo borrando los mensajes porque tengo miedo de que me rechaces. No hay en esta tirada, por las cartas que veo, ego. A pesar de que el rey de bastos es Leo y puede tener, sí, un poquito de orgullo, siente que después de lo que hizo puede que no tenga otra oportunidad. Romanticismo. He visto tu película favorita varias veces. Ojalá estuvieses aquí abrazándome en el sofá como solías hacerlo. ¿Y qué tengo aquí? ¿Veis cómo son las cartas? Romance. Está esta pareja en su casa. Aquí están en el sofá compartiendo momentos. Alguien con quien ya lo habéis hecho o lo haréis. Habéis tenido conversaciones sobre canciones, películas, libros favoritos. Os lo habéis compartido. Puede que tengáis listas en Spotify y en YouTube. Y quiere hacerlo en la vida real. ¿Cuál es vuestra canción favorita? O vuestra película. Y cuando la veis, pensáis, esta persona me está enviando un mensaje, esto es para mí. Palpitación. Yo estoy sintiendo todo el amor que me envías. Muchas veces mis pensamientos están en ti y no escucho nada de lo que hay a mi alrededor, como la carta de la quinta dimensión. Esta persona puede estar caminando por la calle y de repente le viene un pensamiento que es tuyo. O ve a una persona y le recuerda mucho a ti. A pesar de que las calles puedan estar llenas, piensa en ti constantemente y todo es como si se nublase. ¿Sentís esto? Y puede también palpitarle su corazón, como si fuera una especie de señal. Se pierde entre la gente pensando en ti. Maravilloso. Y ahora sacaré una carta del tarot para ver qué más, si tiene consejos para vosotros, Capricornio. Y como veis, quise colocar esta carta al principio porque aquí está el mundo. Una carta maravillosa, donde hay una chica que entrelaza sus manos como si fuera venas y arterias. Tiene un corazón brotando de sangre por la persona que ama. Te pienso. ¿Qué más? ¿Qué le depara a Capricornio en el amor en esta semana de abril y en los próximos 3 meses? ¿Qué le depara a Capricornio en el amor en esta semana de abril y en los próximos 3 meses? Mirad. Tengo el emperador, un número 4. Tengo a Aries aquí y tengo un 5 de bastos, a alguien que está celoso. Está luchando con otros. Si te ven en las redes sociales con otras personas, no le gustará mucho. 8 de copas. Me está hablando de alguien que se fue, que tiene también mucha pasión por ti, porque es una carta donde aparece la luna. Aquí había amor, todas las copas están levantadas como las veis, pero él o ella estaban ausentes, ¿ves? Es como una cita, todo está aquí sobre la mesa, están compartiendo y aquí hay unas caritas como que hay tristeza. No se fue por culpa vuestra, sino que porque tenía él que resolver asuntos y sobre todo cuando me habla del pasado. ¿Ves? Aquí está el sol, la luna. Hay una especie de tormenta. También es una carta que a mí me encanta porque habla también del regreso al hogar, del subconsciente. Alguien que ha tenido que bajar hasta su propio sótano para revisar sus heridas y rectificar errores. Tengo aquí un caballero de bastos. Literalmente es una persona muy, muy apasionada, fantaseando, lujuriosa. Tenía el rey de bastos antes. Mirad lo que hace. Parece que aquí tuviese... Bueno, no lo puedo decir explícitamente, pero la fantasía es recurrente. Veis que tiene como... parece un diablillo. Lo que está pensando es demasiado íntimo.
y viene desde muy lejos y corriendo para estar con vosotros. Esto es lo que hace, y ganas de muchas aventuras, no simplemente de estar en pareja, sino de aprovechar todo el tiempo que donde no habéis estado juntos y tener muchos proyectos y planes. Caballero de bastos, tengo aquí esta. Tengo aquí el caballero de bastos, que es Sagitario. Un hombre poderoso, con un rey antes, que está tomando decisiones. Es un gran estratega como Aries. Lo hará cuando esté preparado y cuando sepa que es seguro, porque teníamos la carta del miedo. Esta persona no quiere perder. Mira, aquí también tiene sus cuernecitos. Es muy habilidoso. Puede que tenga un trabajo importante, esté acomodado y sea padre. Es alguien que puede incluso mandar sobre los demás. Mira cómo tiene sus ojitos. Eso está buscando. ¿Y cómo se siente esta persona? Quiere darte estabilidad, un nuevo comienzo. As de copas es un número 1 y tiene también sus propios conflictos. Es un 5. El 5 siempre es un número que me hable de muchas adversidades. Está en la sefirá de Geburá, que ya es fuerza, es severidad, pero que también podemos vencerlas. Siente, porque está mirando al 5 de bastos, siente que hay otros que están alrededor de vosotras o vosotros, que podéis tener más opciones, que tiene que pelear. Esta es su inseguridad. ¿Soy suficiente? Si hay algún post o una frase, algo que pueda decirle a él que estáis interesados en otra persona, no le va a gustar. No quiere estar compitiendo. Esa es su inseguridad. Aquí tenemos el 5 de bastos, que también es Leo. Y voy a sacar alguna carta de este oráculo, que también me habla de amor. Son 89 cartas, de situaciones, mensajes. Vamos a ver qué más hay, Capricornio. ¿Qué le depara Capricornio en el amor? Siempre juntos, todo está bien. Mucho picante. ¿Qué conversaciones de chat tenéis o habéis tenido con esta persona que hayan sido un poco subidas de tono? Distancia, muy claro. Aquí tengo el signo Cáncer, que ya nos han salido muchos signos de agua que hablan de sus sentimientos. Es alguien muy intuitivo, sensible y protector. Puede que también vosotros tengáis a Cáncer. Hay mucha nostalgia en esta persona. Un cangrejito, que ya sabéis, son duros por fuera y muy tiernos por dentro, y que se esconden. Si habéis visto los cangrejos, cómo pueden correr. Simplemente sintiendo a alguna persona, es que salen literalmente, no tienen mucho miedo. No expresa los sentimientos y es reservado. Puede ser muy sociable con amigos, con su familia, con personas que conoce, pero en cuanto al amor, cuando tengo a Cáncer, es un signo que le cuesta dar sus pasos. Amistad, y ya teníamos cartas que nos hablaban de cómo se sentía esta persona contigo, qué haría. ¿Qué haría sin ti? Un número 4, muy estable, como el emperador, que también es un 4. Va a haber cambios a vuestro favor. Mirad qué maravilla de carta, un 9, que es un número muy espiritual, arraigado al servicio del mundo. Sentís a esta persona, y el pentáculo que representa el espíritu y los 4 elementos de la tierra. ¿Veis? La tierra, hay una plantita, está el sol, el viento, todo está en equilibrio. El destino va a estar con vosotros. Acordaos de que sois un alma también, no simplemente materiales. Y tengo, ¿qué más aquí? Distancia. Puede ser que, ¿veis? Hay 2 corazones, una chica que está en la luna en otra casita y él está en el sol. Hay algo que os separa. ¿Qué es? Puede ser una distancia física o emocional. Y las cartas que han saltado para vosotros son juntos. ¿Veis? Femenino y masculino, así. Y es que tengo esta carta aquí también. Esto es una carta muy sensual, seductora, picante.
y los dos se sienten igual. Estáis muy, muy unidos a esta persona en el plano físico, Capricornio. Os encanta a él también o a ella. Y de estas cartas me están hablando de relaciones íntimas, de coquetear, de tener incluso conversaciones, si las tenéis por medio de chat o cam, que sean más que románticas. Ya lo entendéis, muy íntimas. Un número 11, como en la justicia. ¿Veis este número? El 1111 y el 3 como la emperatriz. Un 3 que me habla también de nacimientos, de bases sólidas. Así está él sintiéndose, con esa pequeña inseguridad que tiene de competir, porque sois muy atractiva o atractivo. Mirad cómo está este corazoncito, con los labios pintados y sus tacones. Y él aquí, es que está completamente rendido. Te va a seducir cuando vuelva, Capricornio. Y aquí me habla de un corazón con unas alitas, muchas flores, de una persona que está, ahora mismo, que está bien dentro de su vida, estable, que es necesario. 2, el número de la sacerdotisa, que me habla también de los sueños, del poder que tenéis para poder ver ese futuro a través de ellos. Los sueños son la 4ª dimensión, amigos míos. Creed en ellos. Apuntadlos en un cuaderno, siempre lo aconsejo. Y me habla también de la pareja, cómo brilla lleno de corazones y de flores y de amor. Manteneos en ese equilibrio de la sacerdotisa. Sed cautas. Observad quién está a vuestro alrededor, porque os está mirando. Pues todo esto va a llegar para vosotros, Capricornio. Una relación romántica, sensual y duradera. Bien, pues dejadme en comentarios, escribidme cuál es vuestra situación, cómo os encontráis con esta persona, qué os pasó con ese 3 de espadas, qué os hizo. Si todavía sufrís, no quiero que lo hagáis. El tarot nos habla repetitivamente de la esperanza. Claro que hay sombras. Yo no os voy a decir que en la vida no hay ningún sufrimiento, eso no es cierto, y que yo lo pueda evitar tampoco. Va a haber tristeza, va a haber dolor, pero es otra fase para poder seguir madurando. Y lo que yo he aprendido en la vida es que nos sirve para ayudar a otros. Yo también he pasado momentos muy, muy amargos, y estoy aquí, haciendo este trabajo, ayudando a la gente. Y vosotros que me escucháis también podéis hacerlo. Sentíos orgullosos de quienes sois y de todo el bien que hacéis en el mundo. Seguid así, Capricornio. Pues gracias de corazón por estar aquí, comentadme, gracias por todos los likes, suscribíos porque este es nuestro canal, hago las lecturas para vosotros, para que estéis en paz. Os mando desde aquí mis mayores bendiciones, muchos abrazos y besos, os quiero a cada uno de vosotros. Ya sé cuando me escribís los nombres y vuestros signos y las historias. Me encanta. Es lo que más me gusta. Sin eso, el canal no tendría ni sentido. Amigos, nos vemos en la próxima lectura y comentadme todo lo que queráis. Y si veis los números, qué sueños tenéis, qué pasó con vuestra persona, yo os contestaré siempre, leo los comentarios. Gracias de corazón a todos y hasta la próxima.